Queridos amigos, en el día de hoy nos ponemos bajo la protección de nuestra Madre, la Virgencita, que es siempre auxiliadora de los cristianos. Iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Imploramos siempre la protección de Dios, la fuerza del Espíritu que mueve nuestra inteligencia, que mueve también nuestro conocimiento, podamos entender qué el Señor hoy nos dice a través de su palabra. Estudiemos seriamente la palabra de Dios. Conozcamos este mensaje de salvación. En estos minutos de reflexión y en estos minutos en que nos encontramos con la palabra de Dios, toque nuestra mente, toque nuestro corazón y podamos así poner en el sendero exacto toda nuestra vida. Que el Señor Jesús nos ayude y nos bendiga a todos. Imploramos la bendición de la auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así iniciamos este momento de reflexión con la palabra del Señor, Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Reflexionamos sobre el capítulo 23 de Hechos de los Apóstoles. Hechos de los Apóstoles, capítulo 23. Y hoy subrayando el versículo 31. De acuerdo con la orden recibida, los soldados tomaron a Pablo y lo condujeron de noche a Antipátride. Bueno, entonces, queridos amigos, aquí estamos hablando del traslado de Pablo a Cesarea Marítima. Eso también tenemos que estar bien seguros. Cesarea Marítima. Allí se encuentra el gobernador es Félix. Pero antes, desde el versículo que nosotros tenemos aquí, el versículo 25, aquí comienza como un paréntesis, digamos, porque nos presenta la carta que había escrito Claudio aquí al gobernador. Claudio Lisias saluda al ilustre gobernador Félix. Así comienza este versículo que es el versículo 26. Y luego continúa. Desde el versículo 26, él, después del saludo, presenta la situación. Por favor, gobernador, Shendumí, porque ave Arajacan de Inaco Presocoa, un tal Pablo de Tarso, ave 470, imagínense vos, 470 que van allá, que le custodian a Pablo. Imagínense, llegar allí a todo un cuartel, 470 que tienen que insertarse dentro del cuartel, allá donde se encuentran. Y solo va a acompañarle a Pablo, 470, imagínense. Y no es que si llevan 470 soldados, no es que Jerusalén va a quedar ahora una ciudad vacía, ¿verdad? Una ciudad sin soldados. O sea que miles y miles de soldados tenían los romanos y entonces para mantener ese orden, la famosa Pax Romana, ¿verdad? Y aquí se nos está mostrando. O también, por otra parte, tenemos que saber que siempre este es un libro teológico, es un libro que tenemos que comprender muy bien. Se refiere también desde un sentido teológico para decir que la situación que estaba viviendo el cristianismo o la situación del impacto del Evangelio de Jesucristo era tan fuerte que producía situaciones en que hacía desbordar sobre todo a los judíos. Del cristianismo, de esta buena noticia. Imagínense lo que están haciendo con Pablo. Están todos, más veces periodistas, estamos todos locos, ¿verdad? Estamos todos locos, a pegarlo y cogerse con él.
Están todos locos, ¿verdad? Ante esta situación que ellos viven con la propuesta del Evangelio, con la propuesta del cristianismo. Y por eso aquí Claudio Lisias, él tiene que asegurarse al llevar a este preso, ciudadano romano, 470 soldados que le tenga que acompañar. Y él mismo lo dice, porque enseguida preparen 200 soldados, 70 jinetes y 200 lanceros para que salgan en dirección a Cesarea a las 9 de la noche. También, queridos amigos, la prisa con la que aquí Claudio Lisias toma una determinación. En el versículo anterior, desde el 21, no les creas, dice, porque es una emboscada, le dice el sobrino de Pablo a Claudio Lisias, que le preparen más, es una emboscada que le preparan más de 40 de ellos comprometidos bajo juramento a no comer ni beber hasta haberlo matado a Pablo. Eso es lo que le comenta el sobrino de Pablo. Ya están dispuestos y solo esperan tu consentimiento. Eso es lo que yo escuché y esa es la conjura de estos personajes que tenemos ahí, estos judíos. Y así entonces, queridos amigos, sigue nuestra historia. Vamos a volver nosotros enseguida con más Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Gran celebración de los 30 años de ordenación del Padre Víctor Luis Cabañas. Con inmensa alegría, la comunidad de fieles se reunirá para conmemorar los 30 años de servicio sacerdotal del querido Padre Víctor Luis Cabañas, un pastor incansable y cercano a su gente. A lo largo de estas 3 décadas, el Padre Víctor ha sembrado con amor, fe y dedicación el mensaje de Cristo, tocando corazones y transformando vidas. Este domingo, 1 de diciembre, todos estamos invitados a participar en la Santa Misa en honor a su ministerio que se celebrará a las 11 horas. A continuación, compartiremos un almuerzo fraternal a las 12 horas en la sede social de la Cooperativa Medalla Milagrosa, ubicada en Avenida Sabalascue, 1920, Fernando de la Mora, zona sur. Únete a nosotros en esta jornada de gratitud y celebración, reconociendo el compromiso y la entrega del Padre Víctor Luis Cabañas, quien ha sido un faro de esperanza y consuelo en nuestra comunidad. Ven y sé parte de esta bendición. Merciful and mighty,
Hosana, Hosana nuestro Dios. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Reflexionamos el capítulo 23 de Hechos de los Apóstoles. Estamos viendo el traslado que le están haciendo a Pablo ante una situación bastante difícil. Él es fácil papa, Claudio Lisias. Él también se encuentra y se envuelve en una situación que para él mismo no es fácil, porque los judíos ya se habían conjurado. Hoy me va a ver la conjuración, ¿verdad?, contra Pablo. Le quieren matar. Pero ustedes se acuerdan luego, ¿verdad?, que desde el momento en que Pablo comenzaba a venir y quería venir a toda costa hacia Jerusalén, todos ya le habían dicho. En el capítulo 21 encontramos nosotros eso. Cuando Pablo se prepara, Outa en la Jerusalén. Anda, él entero vete a la Yepopete, a ayudarle, Pablo te oja, tu te a la Jerusalén, Belarejó, entero vete a Yepopete, a la Anderia. No, ya le conocían también a Pablo muy eufórico por Jesucristo. Pablo, de cierta manera, también bastante duro desde sus principios de lo que él está diciendo, de lo que él está exigiendo. Bueno, y todo esto hace que las cosas también entren un poco así como en una tensión, ¿verdad? Y recuerdan, en el capítulo 21, después de separarnos de ellos, nos embarcamos y fuimos derecho a Kos al día siguiente. Bueno, este es el famoso viaje. Avistamos la isla de Chipre, dejándola, todo esto. Va pasando por muchos lugares porque está viniendo allá bien de arriba, de la parte de Grecia. Y después, cuando ellos llegan, dice, al día siguiente volvimos a partir, llegamos a Cesarea. Ya están llegando a Cesarea cada vez más cerca, ya van a hacer su camino por tierra para llegar a Jerusalén, donde fuimos a ver a Felipe, el predicador del Evangelio, uno de los 7, y nos alojamos en la casa. Él tenía 4 hijas solteras que profetizaban. Permanecimos allí muchos días y durante nuestra estadía bajó de Judea un profeta llamado Ágabo. Este vino a vernos, tomó el cinturón de Pablo, se ató con él los pies y las manos y dijo: el Espíritu Santo dice, así atarán los judíos en Jerusalén al dueño de este cinturón y lo entregarán a los paganos. Al oír estas palabras, los hermanos del lugar y nosotros mismos rogamos a Pablo que no subiera a Jerusalén. Pablo respondió: ¿por qué lloran así y destrozan mi corazón? Yo estoy dispuesto no solamente a dejarme seducir, ¿verdad? Y no estoy solamente para que me encadenen, sino que también estoy dispuesto a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Bueno, esa es la idea de Pablo. Él no tiene miedo y por eso ahora entendemos que todas estas situaciones que él está viviendo, que está sufriendo, no sino que le encoraja, le da coraje, ¿verdad? Cada vez más fuerza como para seguir luchando, para seguir empeñándose. Y eso vemos principalmente aquí en Pablo, porque estamos a la Ibaía. Sin embargo, con este traslado de Pablo a Cesarea, él, cuando llama a los centuriones, Claudio Lisias, y les dice que tienen que preparar 470 soldados, es ya por algo. Quiere decir que tenemos que estar atentos, tenemos que estar también con los ojos abiertos, porque, atención, hay algunos
que están tramando algo. ¿Hay alguna conjuración? ¿De quién? Y esta conjuración de los judíos que quieren matar a Pablo. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Gran celebración de los 30 años de ordenación del padre Víctor Luis Cabañas. Con inmensa alegría, la comunidad de fieles se reunirá para conmemorar los 30 años de servicio sacerdotal del querido padre Víctor Luis Cabañas, un pastor incansable y cercano a su gente. A lo largo de estas 3 décadas, el padre Víctor ha sembrado con amor, fe y dedicación el mensaje de Cristo, tocando corazones y transformando vidas. Este domingo, 1 de diciembre, todos estamos invitados a participar en la Santa Misa en honor a su ministerio que se celebrará a las 11 horas. A continuación, compartiremos un almuerzo fraternal a las 12 horas en la sede social de la Cooperativa Medalla Milagrosa, ubicada en Avenida Sabalascue, 1920, Fernando de la Mora, zona sur. Únete a nosotros en esta jornada de gratitud y celebración, reconociendo el compromiso y la entrega del padre Víctor Luis Cabañas, quien ha sido un faro de esperanza y consuelo en nuestra comunidad. Ven y sé parte de esta bendición. Con el Pacto de Confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el Pacto de Confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Soy Pedro, vivo en Barcelona y me dedico al taxi. Mis aficiones, la primera de todas es ayudar a los demás. Por supuesto me gusta el deporte también, lo practico, pero el deporte me da más fuerza para servir a los demás. He sido muy tímido siempre, profundamente tímido, siempre muy escondido. Empiezo a salir a la discoteca, empiezo a ir a ver chicas pasar y mira aquella, mira aquella, mira aquella y mira aquella y qué buena está esa y qué buena está aquella y ahí nos quedamos. Oye, ¿te acuerdas qué buena estaba aquella? Qué buena, sí, estaban todas, pero ahí nos quedamos siempre, pom, pom, escuchando música y viéndolas pasar. Y ya cansado de toda esa historia, tenía ganas de tener una relación porque yo veía que en este plano hay futuro. Veo 2 chicas por la calle, mis ojos se fueron para una de las 2. Pero me planté ahí delante y es que ya te digo que ni me acuerdo de lo que le dije, solo sé que había quedado con ella. Me enamoro perdidamente de ella. ¿Por qué no nos casamos? ¿Cómo? Total, que en una semana tenía ya todo listo. Llega el día de mi boda, entro dentro de la iglesia y le digo a mi madre, digo, mamá, qué iglesia tan bonita esta, ¿verdad? ¿Te gusta? Digo, es muy bonita, hijo, pues es la primera vez que la veo. Yo no había pisado una iglesia hacía 20 años. Yo antes no iba a la iglesia, después tampoco. Total, que estoy en mi casa un día durmiendo. Llevaba 2 semanas casado. Me despierto muy temprano y cogí la moto y me fui a dar vueltas por Barcelona. Ay, por darme un paseo. Cuando subo de camino para casa, veo un parque con un porche muy bonito, con muchas flores, y me siento ahí y veo una iglesia. Me pongo ahí a mirar la iglesia y me tocan la espalda, así por atrás. ¡Ostras! ¡Padre! ¿Qué haces? Era el misionero que me dio el curso de boda, preparación al matrimonio. Era él. Me dice, ¿qué haces aquí? Digo, mire, padre, he estado por aquí dando un paseo en moto y he venido aquí. Qué casualidad, ¿no? De verle, padre. Y digo, no, hijo, eso no es casualidad. Digo, ¿entonces qué es? Eso se llama providencia. ¿Y eso qué significa? Eso que tú estás aquí por una razón. ¿Por qué no te quedas a misa? Digo, ostras, no tenía yo intención ahora, me está esperando. Venga, anda, quédate a misa, hombre. Y me senté en el último banco de atrás de la iglesia, al final de todo. Y el Señor, pues, ya estaba ahí arriba afilando la flecha, ¿sabes?
Cuando de arriba la punta, ¡pum! No se escapa nadie, ¿eh? Empieza la misa y veo que el padre hace una señal así y, ostras, está mirando para aquí. Entonces me escondo así en la cabeza de que estaba delante, me escondo, ven para acá. Digo, ¿qué querrá? Voy para allá. Me dice, anda, ve a leer, lee. Digo, ¿qué? Pues ahí en el libro. Quedé totalmente clavado, no podía leer. Yo le decía al padre, no puedo, pero con el pensamiento, ¿no? Porque estaba clavado. Entonces me viene a la mente un pensamiento de mi niñez, cómo rezaba y le pedía a Dios, pues ayúdame en esto, en aquello otro, ¿no? Y con esa actitud de niño, sácame de aquí, de este apuro que, Dios mío, que no puedo leer, ayúdame, Señor. ¡Bum! Soltó la flecha rápido y sentí un amor inmenso, inmenso en el corazón. Felicidad, paz, gozo, alegría, todo junto con una potencia increíble. Luego me fui a mi sitio, apoyé mi frente en el banco delantero y ya a partir de ahí ya fue ese amor bajando, pero dejando una estela de paz que no olvidaré en la vida. Digo yo, ¿cómo le explico yo esto que me ha sucedido a mi mujer? Nos casamos por tradición, pero tampoco practicábamos. Y yo ahí digo, cariño mío, nos hemos casado y bueno, hacemos todo entre los dos y esto y el otro, pues miramos, yo te quisiera pedir una cosilla. Quiero ir todos los domingos a misa. ¿Cómo? ¿Qué dices? Y a partir de entonces, que no he fallado ningún domingo. Y entonces empecé a leer el Evangelio, que no lo había leído en mi vida. Empecé a leer las Escrituras, ¿vale? Para conocer a aquel que me había producido esa sensación tan guay. Y entonces leí, la caridad, buscad ejercitarla. Bueno, pues, Señor, ¿dónde quieres que vaya? A ver qué puedo hacer, ¿no? Me apunté de voluntario en una residencia de abuelos y ahí pues estuve 4 años. Cuando yo llegaba ya llevaban 3 horas esperándome. Yo me di cuenta que ahí hacía mucha falta de cariño. Y ese voluntariado con los ancianos me llenó de mucha alegría. Y doy con un grupo que se llama Jóvenes de San José. Y este grupo lo que se dedica es a los indigentes en la calle, a servir a los pobres. Y entro en Jóvenes de San José, me acuerdo la primera noche con un hoyón de lentejas así, una cola de 100 personas y yo allí, venga a echar lentejas, todos con una alegría, digo, ostras, qué bien estoy pasando esta noche, esto es una gozada. Esa noche yo creo que tardé en dormirme, la tira de tiempo, porque estaba así en la cama, estaba sonriendo, acordándome de las caras y la felicidad de aquella gente. Señor, me encanta lo que hago. Trabajo de día en la construcción y de noche voy a los apostolados. Pero digo, Señor, yo quise hacer otra cosa. Y entonces estoy trabajando en una obra y veo un taxi, ¿vale?, pasar por la obra y deja una silla de ruedas. Tengo una hermana discapacitada, le di un ictus. Digo, qué guay sería poder sacar a mi hermana, llevarla a la playa, llevarla aquí. O sea, yo pensando en mi hermana y, ostras, en esa obra, los paletas se encuentran una imagen del corazón de Jesús que le faltaba un brazo. Digo, madre mía, el taxi adaptado, el corazón de Jesús que le falta un brazo, discapacitado. Veo demasiada coincidencia. Podía estar con enfermos durante el día y luego podía estar con los pobres durante la noche. Todo el día sirviendo. ¡Qué gozada! Y se ve que al Señor le gustó la idea. Vamos a buscar ahora a un chico a Badalona. Lo suelo llevar a un centro. Es un taller donde ellos hacen pues sus actividades, ¿no? Bueno, es como un niño. Casi todos los que llevo en el coche, la gran mayoría, son como niños, ¿no? Trabajar con ellos es el mejor regalo que Dios me ha dado. ¡Vamos al ataque, Miguel!
nos queremos como si fuéramos hermanos. Yo me lo paso muy bien con él y le quiero mucho. Siempre digo que ellos son para mí como los ángeles en la tierra y son almas sencillas. Miguel pues tiene un corazón fabuloso y estar con él siempre, nada más mirarlo es sonreír. Y por eso trabajar con ellos es fabuloso. Con ellos de día y con los pobres por la noche. No se puede pedir más. Bueno, ahora vamos a pasar por un puente que ahí duermen dos personas, un padre y un hijo. Ahí duerme el padre, ¿lo ves? Y ahí duerme el hijo, un poquito más adelante. Cuando veo así un pobre en algún lugar así, pues rápidamente me apunto dónde está para venir a visitarlo cuando hacemos las salidas. Y proporcionarle pues aquellas cosas que puede necesitar. Yo no voy por ahí a la gente hablándoles así buenas a primera de Dios, ni... La gente entra en el taxi, por ejemplo, ¿vale? Sin que él se dé cuenta, yo lo miro y ya rezo un Padre Nuestro por él. Durante el camino, si esa persona me dice, ¡ay, qué virgen tan bonita lleva usted ahí en el volante! Esa es la señal. Entonces rápidamente, ¿qué hago? ¿Le gusta? Claro, le está esperando a usted. Tenga, hoy se va a dormir a su casa. Y se la doy. Le doy un beso y digo, adiós, madre. Lo que hago es tirar semillas cuando Dios quiere que las tire. Tírala aquí una semilla, échala por allá, haz esto, da aquella estampa. Hay que dejar que Dios actúe. Si lo hermoso es dejar que el Señor haga las cosas. Bueno, pues vamos a hacer una visita a un enfermo. Este hombre le dio un ictus, ¿vale? Y vive solo con su mujer. Es un cliente habitual del taxi, que suelo llevar a recuperación. Vamos allá. Hola, José. ¿Cómo estás? Mira qué contento se ha puesto de golpe, ¿eh? ¡Qué sorpresa! Está emocionado. Se ha emocionado. Está emocionado. Hay mucha gente sufriendo en Barcelona, muchos enfermos, y este apostolado que hacemos por la tarde de los sábados es para precisamente llevar un poco la alegría a esos corazones que están, a esas almas que están sufriendo, ¿no? Mira, esto es para que repartáis esta noche. Muchísimas gracias, Isabel, de parte de los pobres que lo van a recibir. Vayamos a visitar a aquellos pobres que más lo necesiten. Iremos al Hospital San Pau porque me llamó el otro día una persona diciendo que ahí había un hombre que a lo mejor quiere salir de la calle. Luego iremos a la parroquia Santa Teresita del Niño Jesús, que también hay gente por ahí. Pedro es una persona que está ahí, o sea, lo da todo por las personas que están en la calle. Los trata muy bien, como si fuera pues sus hermanos, ¿no? Siempre lleva sus cositas, las reparte, saca la mochila y dice, a ver lo que tenemos aquí, a ver lo que sale, la abre, mira, una bufanda, un gorro. Sobre todo que te vean alegre, que te vean, ostras, si él puede, ¿por qué yo no? ¿Verdad? Mejor yo me levantaba por la mañana que decía, ¿para qué me levanto si es que no? Y por la noche me acostaba y digo, mañana igual cojo una cuerda y me cuelgo por ahí. Ah, sí. Y ahora no, ahora soy feliz de verdad. Oye, es verdad. Increíble lo que hace, la labor de Pedro es alegría, pura alegría. Sí. Pedro es un tío, o sea, diría que es un tío 10. Bueno, yo soy de Guinea Conakry, me llamo Khalil y la verdad hoy estoy bien, tengo mi trabajo y además dentro de poco estoy planificando unos proyectos para crear una empresa de energía solar en mi país para poder ayudar a más gente y estoy muy alegre con Pedro porque es un tío que ha estado a mi lado en cada momento que hacía falta. Y si ves un hermano tirado en la calle o en un cartón o que se ha meado encima, está sufriendo ahí y hay que cambiarle los pantalones, hay que limpiarlo, hay que arreglarle la cama o el cartón, buscarle otra cosa, pero hay que ayudarle.
es llevarles esperanza, ilusión, ganas de vivir, amor. Eso es lo que necesitan para salir de la calle. Han salido ya un montón de la calle. Pero primero hay que romper esa espiral de sentirse que no valen para nada. Son muy amados de Dios y hay que demostrarle que son hermanos. Pues hay que quererle y hay que abrazarle. El amor de Dios es el que os saca de aquí. Con tanto ruido no se puede escuchar la voz de Dios. Hay que apartarse un poco del ruido, dedicar tiempo, este tiempo, Señor, para ti, para conocer tu voluntad y pedírselo cada día. Señor, ¿hoy qué quieres que haga? ¿A dónde me llevas hoy? Porque todos tenemos una misión que cumplir. Tú imagínate el Señor sonriendo de haber cumplido algo que Él quería para ti. ¡Qué felicidad! Alegrar a tu Creador. Si Él es pura felicidad, pura alegría, ¿qué no te va a dar entonces a ti? Participar de su misma felicidad. Maestro, mi hijita se está muriendo y vengo a tus pies pidiendo un milagro, por favor. Y el maestro, escuchando mi pedido, vino hasta mi casa y a la niña exhortó. Levántate, levántate, despiértate, despiértate, niña, escucha mi voz. Levántate, levántate, despiértate, despiértate, niña, escucha mi voz. Escucha mi voz, levántate, levántate, despiértate, despiértate, niña, escucha mi voz. Talita kumi, talita kumi, y la niña se levantó. Decirle a Jesús, mi fe se está muriendo, mis ganas de vivir están muriendo. Maestro, mi hijita se está muriendo y vengo a tus pies pidiendo un milagro, por favor. ¿Quiénes quieren un milagro? A ver, levanten la mano. Y el maestro, escuchando tu pedido, viene hoy hasta tu casa y a la niña exhortó. Levántate, levántate, despiértate, despiértate, niña, escucha mi voz. Levántate, levántate, despiértate, despiértate, niña, escucha mi voz. Talita kumi, talita kumi, que significa niña, levántate, 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 despiértate, despiértate, niña, escucha mi voz. Despiértate, despiértate, niña, escucha mi voz. Talita kumi, talita kumi, y la niña se levantó. Que el Señor en esta noche levante muchas vidas
muchos matrimonios, muchos hogares. Que el Señor levante, te dé ánimo, te dé fuerza y ganas de servir. Amén. Bendito sea Dios. El aplauso a Él. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento y estamos hablando de este capítulo 23. Decíamos, hay un traslado de Pablo de Jerusalén a Cesarea Marítima. Los judíos están haciendo una conspiración contra él. Se descubre a través del sobrino de Pablo, hijo de su hermana, Pablo enseguida le hace llamar al centurión, lo llevan al tribuno. Era Claudio, y él, Claudio, es el que después se va a mover allí, ¿verdad? Claudio Lisias enseguida le escucha a este joven, entiende. Es una cosa interesante, ¿verdad? Una cosa interesante, porque indujo al sobrino de Pablo y le dice, pero encima él le cree directamente, Pablo Lisias. Pero se nota luego que Claudio Lisias, al ser romano, entiende que aquí el problema no era un problema que Pablo había faltado contra una ley, digamos, romano, hizo algo negativo, sino que cuando le escribe la carta, él también le cuenta, él le contaba directamente y le decía ahí al gobernador Félix, pero comprobé que se lo acusaba por cuestiones relativas a la ley de los judíos y que no había ningún cargo por el que merecía la muerte o la prisión. Y entonces es ahí donde nosotros también descubrimos, y estábamos diciendo, ¿verdad?, en los bloques anteriores, que los sinceros juramentos que hace así Pablo, yo soy judío, de la escuela de Gamaliel, en la formación estricta de la ley, sin embargo, esto parece que contrastan, ¿verdad?, contrastan directamente con la maternidad de su doctrina, la doctrina de Pablo, ¿verdad? Por eso decíamos, Pablo está muy adelantado, Pablo está mirando muy hacia adelante. Pablo está exigiendo muchísimo al judaísmo. Entonces contrastamos con esa doctrina que él tiene y con lo que es el judaísmo y lo que él está diciendo de sí mismo o cómo él se está presentando. En un análisis ponderado por sus escritos, sobre todo de las cartas Gálatas y a los romanos, nosotros podemos encontrar expresiones que desvirtúan. Por ejemplo, el hecho de anular o sepultar, ¿verdad?, la ley judía. Pablo y Burú hay expresión de anular o sepultar la ley judía. Imagínense. Entonces quiere decir que su doctrina sobre el cristianismo está contrastando bastante con la ley judía. Por eso nosotros estamos diciendo, parece una doctrina antijudía o cómo es la cuestión. Porque Pablo a él presentarse, yo soy judío, yo esto, la formación. ¿Cómo está jugando en sus expresiones? Podríamos entonces aquí mirar en esta reflexión que estamos haciendo en nuestro estudio, cómo es posible, ¿verdad?, que un personaje como tenemos aquí, ella estudia ya esa voy para de Jerusalén enseguida para poder defenderlo. Un personaje que se declara orgullosa y abiertamente súper judío, algo súper judío, la oña formal, ¿verdad? Pero sin embargo, que es fanático de la ley, sin embargo, él comienza a irrumpir o también a traer tantas innovaciones teológicas en el marco del propio judaísmo. ¿Cómo es la cuestión? El que se dice que es bastante fanático, ¿verdad?,
en la ley del judaísmo, no hubo mucha innovación. Aupea con la na entero de tela y catula o gendushu y doctrina. Y ahora, la pregunta es, ¿será que el cristianismo, o sea, el conocer a Jesucristo, es lo que a él le desjudaizó? Desjudaizar significa entonces esa ley profunda, esa ley por la ley. ¿Será que fue el cristianismo? ¿Pero qué quiere decir el cristianismo? El cristianismo en este sentido tenemos que entenderlo bien, ¿verdad? Porque él mismo también dice, interesante, Shendahai y Pablo, Shendahai junto a los apóstoles, lo que sea, atención, eso también es importante. Por una parte, lo del judaísmo, por otra parte, su doctrina, pero su doctrina que tampoco dice, él se va ahí, oñetindió lo que sea, o por andúa ahí, a los que estaban al frente de la comunidad, es una cosa muy interesante, ¿verdad? Entonces, por eso decimos, ¿será que el judaísmo fue dejando de a poquito Pablo, porque el cristianismo entonces le desjudaizó a Pablo? Bueno, es una pregunta interesante que tenemos que ver también. O también podemos pensar si fue el mismo Pablo que se antijudaizó. Él mismo será que se antijudaizó. Por eso aquí también tenemos que mirar, es la antijudaizarse, quiere decir que o tomar la decisión ahí. No, esto no puede ser así, venían de Yarañe el año, porque él era muy conocedor del Antiguo Testamento. Volvemos enseguida, queridos amigos, con más de Yarañe el Nuevo Testamento. Jesús dijo: dejad que los niños vengan a mí, y no se lo impidáis, porque el reino de los cielos es de quienes son como ellos. Dijo: dejad a los niños que vengan a mí, no se lo impidáis. Y los pequeños abren en cada encuentro una oportunidad para conocer la palabra del Señor, aprendiendo con Jesús, con el Padre Víctor Luis Cabañas, de lunes a viernes a las 7:30 de la mañana, por Ñande Yarañe, Canal 25, el primer canal católico del país. Y muy pronto un día estarán predicando la gran verdad, y con sus dones podrán... Jesús, mi Señor, mi Redentor, mi Salvador, yo me arrepiento de los pecados que he cometido hasta hoy, porque con ellos te he ofendido. A ti, un Dios tan bueno, yo confío por tu misericordia, me concedas el perdón de mis pecados, y propongo no lastimarte más, y estaré contigo en la eternidad. Jesús, mi Señor, mi Redentor,
porque con ellos te he ofendido. A ti, un Dios tan bueno. Yo confío por tu misericordia, me concedas el perdón de mis pecados y propongo no lastimarte más y estaré contigo en la eternidad. En la eternidad. Gran celebración de los 30 años de ordenación del Padre Víctor Luis Cabañas. Con inmensa alegría, la comunidad de fieles se reunirá para conmemorar los 30 años de servicio sacerdotal del querido Padre Víctor Luis Cabañas, un pastor incansable y cercano a su gente. A lo largo de estas 3 décadas, el Padre Víctor ha sembrado con amor, fe y dedicación el mensaje de Cristo, tocando corazones y transformando vidas. Este domingo, 1 de diciembre, todos estamos invitados a participar en la Santa Misa en honor a su ministerio, que se celebrará a las 11 horas. A continuación, compartiremos un almuerzo fraternal a las 12 horas en la sede social de la Cooperativa Medalla Milagrosa, ubicada en Avenida Sabalascue, 1920, Fernando de la Mora, zona sur. Únete a nosotros en esta jornada de gratitud y celebración, reconociendo el compromiso y la entrega del Padre Víctor Luis Cabañas, quien ha sido un faro de esperanza y consuelo en nuestra comunidad. Ven y sé parte de esta bendición. Cristo vale la pena, luchemos con fe. María será la estrella que nos guía hasta Él. Yo sé que me necesitas mi amor, me llamas para que luche en este mundo de hoy. Hoy quiero amar sin medidas, quiero jugarme por vos. Cristo vale la pena, luchemos con fe. María será la estrella que nos guía hasta Él. Cristo vale la pena, luchemos con fe. María será la estrella que nos guía hasta Él. María, dame la fuerza para poder demostrar a todos mis hermanos lo hermoso que es amar, para poder con mis labios tu palabra proclamar. Hazme un instrumento y así tu amor sembrar. Cristo vale la pena, luchemos con fe. María será la estrella que nos guía hasta Él. Cristo vale la pena, luchemos con fe. María será la estrella que nos guía hasta Él.
Hermanos en la fe, les invitamos a ser parte de una hermosa misión evangelizadora, marcando la diferencia. Vuestro apoyo es fundamental para el sostenimiento del primer canal católico en Paraguay, Ñande Yara Ñe. Cada día tocamos corazones, brindamos esperanzas y compartimos el amor de Dios con aquellos que más lo necesitan. Sus talentos, sus recursos, el apoyo financiero, todo cuenta. Juntos podemos llegar a más vidas necesitadas. Unámonos más a este propósito, fortalezcamos más nuestra fe y construyamos más puentes para que el mensaje de amor llegue a cada rincón de nuestra patria. Únanse a nosotros, colaborando con el primer canal católico del Paraguay, Ñande Yara Ñe, marcaremos la diferencia. Llevemos más la esperanza y el amor de Dios a todos para ganar indulgencias. Actuemos ahora. Llámenos al... Gracias por ser parte de esta maravillosa misión de evangelizar a través de la fe, logrando que el Paraguay y sus habitantes reciban más bendiciones. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara Ñe en Nuevo Testamento. Estamos nosotros, Hechos de los Apóstoles, capítulo 23. Estamos concluyendo con este capítulo, versículo 34, es aquí donde dice: cuando aquellos arribaron a Cesarea, entregaron la carta al procurador, es decir, al procurador Félix, y le presentaron también a Pablo. Hasta ahí entonces todo tranquilo. Hubo un grupo de soldados ciertamente ya habían abandonado. Los soldados, según las órdenes que recibieron, tomaron a Pablo, lo llevaron durante la noche a la ciudad de Antipátrida. 470 soldados, un ejército que le está llevando y acompañando, ¿verdad?, a Pablo. Nosotros decíamos que todo esto es para darnos a entender lo importante o la importancia, o entre comillas también podemos decir, la peligrosidad de lo que significaba el Evangelio de Pablo, o mejor dicho, el Evangelio de Jesucristo pronunciado, anunciado por Pablo. La peligrosidad. Entonces quiere decir que los otros estaban afilados como para hacer cualquier cosa. Cuando se conjugaron y decían más de 40 ya, que estaban juntos y decían, Pablo no manó, diga tuvimos, a ella de ella está en paz, vaya yucana. Entonces tapejó bellezo al comandante, guautos, y eso van y dice que le dicen a los del Sanedrín, y justamente con los otros, con los escribas, los sacerdotes, peña reunió Pepe, solucionaña de Pejeno y Guau, para poder hablar un poco del tema. Ha oweru ayaishupe hikwai, es decir, que seguramente que le iba a acompañar un grupito de soldados, no sé, 4 soldados, o ponerle 6 soldados, y entonces que van llevándole, custodiando en una forma sencilla, ¿verdad? Ahí Pablo en medio de ellos con estos soldados. Pero imagínense, si nosotros somos 4 soldados y se me vienen más de 40, y todos con cuchillo o todos con espada o lo que sea, los famosos sicarios, ¿verdad?, que tenían, dice, atados al muslo, debajo, ahí tenían sus cuchillitos, recuerda el cuchillito, y cuartore. A PB, y claro, ellos como usaban esas túnicas, ¿verdad? Allá. Imagínense que más de 40 le atropellen Guau por descuido, porque todos lo van a hacer por descuido. Todos van a hacer por descuido. Entonces, 4 soldados, 6 soldados, o incluso hasta 10 soldados, gran cosa no creo que puedan hacer, ¿verdad? Cuando hay una muchedumbre ahí que se le abalanza. Incluso pueden hasta luchar y hacer algunas cosas, los soldados, procurar, defender, pero cuando todo el mundo se te viene encima, te degüellan, te hacen cualquier cosa, y ahí entonces Pablo ya ahí, o más nota van de ver. Entonces, ahora podemos entender por qué justamente después de que este muchacho, es decir, el sobrino de Pablo, viene y le cuenta lo de la conspiración que ellos se habían conjurado,
Entonces él le dice, bueno, muy bien, pero tú no te dejes convencer, le dice este muchacho, porque están acechándolo más de 40 hombres de ellos, que se han comprometido bajo juramento a no comer ni beber hasta no haberlo matado. Y ahora están preparados, esperando tu decisión. Ahí ponen Dios, más eso vio que, más eso, más claro que eso, el agua. Y entonces, inteligentemente también, había sido Claudio Lisias, porque es él el que después, el que escribe la carta y ahí pone su nombre, saluda al excelentísimo procurador Félix, en fin, 470 que salen. Dice, los soldados, según las órdenes que recibieron, tomaron a Pablo, lo llevaron durante la noche, le dijo, antes de las 9, llegó ahí, a Peñangaresco, y miren a quienes le dieron, ¿verdad? Lanceros, a los que llevan las flechas y todo lo, justamente, por no que hoy hay por 40, coanga de 270, 470. Y por ella pongan, a Pembite te vemos y Pablo de Caballo, muy bien. Y le llevan a la noche a la ciudad de Antipátrida. Al amanecer los jinetes lo acompañaron mientras ellos regresaban al cuartel. Al amanecer los jinetes lo acompañaron mientras ellos regresaban al cuartel. Cuando aquellos arribaron a Cesarea, entregaron la carta al procurador y así entonces. Pero termina, y esto es lo importante también para nosotros, ¿verdad? Este capítulo, que nos deja un poco, ¿verdad? Así como picando y diciendo, porque enseguida en este versículo 34 que hoy subrayamos, dice, te escucharé cuando estén presentes tus acusadores. Se nos enduta Pablo, se cuase Pablo y coagina, llevaba el problema. Entonces, porque ahí te vendo y coagina, vaina con alan de yucaseca tuete. Pero yo te voy a escuchar. Pero, cuando estén presentes tus acusadores, vamos a ver qué es lo que ellos traen como acusación. Y por lo tanto, Pablo coagina, repitado, y lo mandó custodiarlo en el pretorio de Herodes. Lo manda ahí en el pretorio de Herodes. Como yo viví ahí 10 años, ¿verdad?, en Israel, y varias veces estuve por estos lugares, es muy interesante, ahí está todo, ¿verdad?, todo lugar, incluso hay así señalaciones, marcas donde nos dicen dónde estuvo Pablo, ahí, y estos sí son lugares bien históricos, porque en la arqueología encontramos estos mismos lugares, y esto que está diciendo aquí, el pretorio de Herodes, por ejemplo, ¿verdad? Están ahí los jardines internos del palacio. Están también los lugares, ¿verdad?, donde encontramos donde estaba Herodes, donde tenía su trono, etc. Investigo. Y después incluso, si uno mira un poco más, pero ahora ya está el mar, que llega hasta ahí, incluso Herodes ahí mandó construir cosas interesantísimas, ¿verdad? En el mismo mar, adentro del mar, ya en aquellos tiempos, o ya por Herodes. Algunos le llamaban luego el megalómano, es decir, que está ya medio enfermo de la grandeza, ¿verdad? De la grandeza, el rey de Israel, Herodes, el grande. Entonces, Yapocá estaba Yapocá. Ahí también está el famoso puerto, ese puerto de la misma manera. Uno piensa y dice, ¿cómo en aquel tiempo, ¿verdad? Llegaron a ser, por ejemplo, ¿verdad?, el puerto ahí, en Cesarea Marítima, un puerto entrando por dentro y haciendo un embarcadero especial para las naves. Muy bien, queridos amigos, nos despedimos por el día de hoy y les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.